¿Qué tal? ¿Cómo están? Europa ve como un logro el lanzamiento de su primer misil hipersónico para contraponerse justamente a la contraparte rusa, que tiene un mayor potencial y alcance. Estamos hablando de misiles balísticos. ¿Para qué el viejo continente se arma? Esto lo estaremos develando en la presente emisión del Mapa. Soy Aaron Romero. Revisamos de inmediato algunos datos en nuestro mapa, el misil hipersónico europeo. Desplegamos el mapa mundi e identificamos de ahí, en color, por supuesto, amarillo, tenemos a Noruega, precisamente en el centro de lanzamiento de Andoya Space, en el norte del país. Se realizó el ensayo del primer misil hipersónico europeo, el cual se llevó a cabo el día 3 de febrero de este año. El prototipo de hipersónico combina una velocidad de Mach 6, aproximadamente unos 7.400 kilómetros por hora, con la capacidad de cambiar de rumbo durante el vuelo. Por supuesto, es una capacidad mucho menor al misil hipersónico que presenta Rusia, que tiene un alcance de más de 3.000 kilómetros y, por supuesto, una velocidad de 12.000 kilómetros por hora. Este proyectil está construido con materiales capaces de soportar temperaturas de más de 2.000 grados centígrados. Esta combinación de velocidad extrema y agilidad lo vuelve prácticamente imposible de interceptar para los sistemas de defensa antiaérea que existen en la actualidad. Y según la empresa británico-alemana Hipersónica, solo ha tardado 9 meses entre la fase del diseño y la prueba del prototipo, y prevé que el misil esté listo para integrarse en casas de combate y fragatas para el año 2029. De inmediato entonces vamos a analizar este tema. Tenemos invitado a Enrique Refollo, politólogo, nos acompaña desde Chile, y también tenemos a Pablo Joffre Leal, analista internacional y periodista. Bienvenidos ambos a la pantalla de Telesur. Muchas gracias, Aaron. Un gran saludo. Comenzamos entonces esta entrevista con el señor Joffre. Le iba a preguntar lo siguiente: ¿para qué se prepara Europa con el desarrollo de armas a nivel tecnológico, por supuesto, que son inferiores? Estamos hablando de un misil hipersónico que alcanza aproximadamente 300 kilómetros de distancia. Tenemos entendido que los misiles hipersónicos con capacidad incluso nuclear de Rusia tienen una capacidad de más de 3.000 kilómetros. Igualmente la velocidad es superior. ¿Para qué se prepara entonces Europa con este tipo de misiles en los próximos años? Aarón, no solo Rusia tiene estos misiles hipersónicos, los tiene China también, incluso la República Islámica de Irán, y efectivamente con cifras muy superiores a aquellas que muestran con este programa o esta prueba establecida por países europeos, ¿no? Y frente a su pregunta de por qué, vamos a guiarnos por lo que dicen los propios europeos, ¿no? Ellos dicen para contrarrestar amenazas de potencias como Rusia y China, fundamentalmente, reforzar lo que ellos llaman la soberanía defensiva y al mismo tiempo cerrar brechas en las capacidades de precisión dentro de la propia organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y la demanda surgiría en virtud de estas ideas ante el temor, ante la posibilidad de ataques de alta precisión que tienen los misiles como el Oreshnik y el Kinzhal ruso, que ya están desplegados, que ya han sido probados, y el Oreshnik tiene, como bien lo decía usted, una velocidad muy superior, cerca de 13.000 kilómetros por hora y 5.000 kilómetros de alcance. Es decir, las cifras que usted da respecto a esta prueba europea es bastante modesta. Y en definitiva va también o busca contrarrestar los avances chinos, que a través de un misil hipersónico como el GDF-600 también cuenta con enormes capacidades en materia de maniobra, en velocidad y resistencia, en la fabricación que tienen. Por ejemplo, los chinos utilizan fibra de carbono que resiste temperaturas superiores a los 10.000 grados, y además tiene objetivos absolutamente estratégicos desde el punto de vista de lo que es la visión geopolítica de China y Rusia y la propia República Islámica de Irán con su propio desarrollo misilístico. La realidad indica que más bien aquí hay una utopía europea respecto a lo que ellos llaman soberanía, porque la OTAN es un organismo de los países atlantistas, pero que está dirigido y que está presionado por Estados Unidos, quienes en definitiva imponen
a la OTAN a quién comprarle armas, qué presupuesto, ya lo vimos, del 2 al 5% de aquí al año 2035. Es decir, aquí se está hablando de elementos más bien para la galería, para la sociedad europea tratando de demostrar que son capaces de llevar adelante una política militar que salga de los márgenes de presión que tiene Estados Unidos. Aquí hay objetivos políticos, geopolíticos, militares, pero también económicos, que es desarrollar el complejo militar industrial europeo, que le significa en este momento debilidad para su economía, porque el 70% de las armas que compra Europa se las compra Estados Unidos, y pasar del 2% al 5% en materia de PIB es precisamente por el imperativo, la presión y el mandato estadounidense de aumentar las compras de armas estadounidenses, no europeas. Y en este plano los hipersónicos también tendrán en un momento dado, con el Dark Eagles, que es el sistema hipersónico estadounidense, tener que comprárselo a los Estados Unidos. Sí, ahora quisiera también preguntarle al señor Refollo lo siguiente. Vemos en este tema sobre el misil hipersónico dos elementos, ¿no? Y es que han dicho que parte del financiamiento de este misil viene por parte del sector privado, específicamente de dos países, Alemania y Reino Unido. Alemania, por supuesto, un país que se supone que debería estar limitado al desarrollo de armas después de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto Reino Unido, que ya no forma parte del bloque de la Unión Europea. Entonces, quisiera saber también la implicación que tiene que este tipo de armas la desarrolle el sector privado, y por supuesto cuál es el interés también de desarrollar este tipo de armas de largo alcance. Bueno, en primer lugar, yo les hablo desde Madrid, España, es decir, les hablo desde aquí, desde donde se están haciendo estos enredos, estos entuertos. Es habitual el trío Calavera de Starmer, Reino Unido, Merz, Alemania, y Macron, Francia. En este caso tenemos a 2 de 3 del trío Calavera, Alemania y Reino Unido, metidos en este proyecto misilístico. La cuestión, por un lado, con Reino Unido. Reino Unido es un país que históricamente siempre ha buscado la destrucción de Europa, el enfrentamiento entre los países europeos. Esa política histórica británica no ha cambiado, simplemente sigue existiendo, y lo que buscan es constantemente la escalada en la guerra. Mientras que otros países en Europa, con sentido común, que parece ser el menos común de los sentidos actualmente, dicen, no queremos escalar, esto es una guerra que nos va a afectar, los británicos son los que más pican, son los que más meten el dedo en el ojo, el dedo en la llaga, para que continúe la guerra. Recordemos la tajada, el coimazo, el soborno que se llevó Boris Johnson por acabar con la guerra, por acabar con el acuerdo de paz que terminaría con la guerra en abril de 2022. Luego se supo que recibió 1 milloncito de libras por los favores, por los servicios. Así es, el establishment británico siempre está buscando la guerra en Europa, pero no es de ahora, es desde hace siglos, desde el siglo XVIII, en que empezó a intervenir en la política continental europea, y siempre ha buscado lo mismo, que no haya ninguna potencia que le pueda hacer frente, sea España, sea Francia, sea Alemania o ahora Rusia. Siempre busca la desgracia, la ruina de los europeos para que se acaben metiendo en guerras entre ellos, y los británicos, en particular la City de Londres, coseche esos beneficios. Es decir, Londres solo tiene la carta de la muerte, de generar la guerra, generar el conflicto o escalarlo. Por eso son los que continúan diciendo que sí, que Ucrania debe luchar, debe continuar, que Reino Unido está muy comprometido. Es lo mismo que han dicho desde hace 4 años. Son los mismos que, como digo, torpedearon los acuerdos de paz de Estambul de abril del 22, y son los que están sistemáticamente lanzando la idea, en particular su ministro de Defensa, de que pueden con Rusia, de que ellos están muy comprometidos, de que ellos son la Royal Navy del siglo XIX, ellos pueden con Rusia y no pasa nada, que los vencemos. Han montado también en paralelo, además de este consorcio germano-británico, también la idea de las naciones bálticas y nórdicas, como una alianza o una subalianza dentro del marco europeo y de la OTAN, es decir, con los caniches bálticos, más los países nórdicos, más Reino Unido, todos ellos como los comprometidos al 2000% contra Rusia. Pero vale, más allá de los datos que ustedes daban, y con esto termino, el Oriesnik es inconfundiblemente superior al hipersónica.
a este misil. Y no solo eso, es que además Rusia tiene un argumento, bueno, tiene 6.000 argumentos, que son 6.000 cabezas nucleares. Es decir, que por un lado la hipótesis de guerra, ¿cuál es? ¿Que le van a lanzar misiles hipersónicos a Rusia de 300 kilómetros de alcance? El maletín nuclear ruso es muy grande y eso dejaría, si se lanza contra Europa, a Europa como, bueno, la fosa de las Marianas sería hasta poco profunda en comparación con el resultado que eso podría llevar. Y una última cosa, es la pregunta que siempre nos hacemos desde España, desde Europa, y es, ¿quién va a luchar la guerra por estas élites? Que es la pregunta fundamental. Nadie quiere ir, salvo 4 locos contados de países bálticos y nórdicos y británicos. El resto de Europa no quiere ir a la guerra. Lo que quiere es que las élites no se dediquen a empobrecerles, a trapichear con el dinero público, a comisionar, hasta el punto de que precisamente esa institución ejecutiva de la Unión Europea llamada Comisión Europea, la comisión, ¿por qué? La comisión que se quieren llevar por todos estos negocios militares. Por eso quieren continuar la guerra, porque se juegan su comisión, su dinerito a costa de todos los europeos que, una vez más, no quieren ir a la guerra, salvo contadísimos casos. Precisamente, Enrique y Pablo, vamos a tratar de discernir un poco en la próxima parte del programa sobre quiénes realmente van a ir a esta guerra que intenta entonces impulsar Europa en contra de Rusia. Pero vamos a marcar una pausa y antes, por supuesto, vamos a revisar nuestra escala. Por supuesto, tenemos parte de la respuesta que nos hacía nuestro entrevistado. Kallas dice lo siguiente, comenta la posibilidad de fundar un ejército europeo independiente de la OTAN. Allí tienen esta información que viene desde el medio Russia Today. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de la Política de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que no planean crear un ejército europeo ya que los ejércitos nacionales de los países miembros son suficientes. Ha dicho también lo siguiente, cada país europeo tiene un ejército y los ejércitos de 23 países también forman parte de las estructuras de la OTAN. No puedo imaginar que los países creen un ejército europeo independiente. Tiene que ser los ejércitos que ya existen, declaró durante una rueda de prensa previa a la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Según Kallas, es comprensible que en el ámbito militar haya una cadena de mando muy clara y comprensible, de modo que en situaciones excepcionales quede definido quién le da las órdenes y a quién. A su juicio, la creación de un ejército europeo solo va a difuminar la imagen. Al ser una estructura paralela, en momentos críticos las órdenes podrían no cumplirse de manera efectiva, así lo señaló esta alta funcionaria. Continuamos con más de El Mapa y tenemos la foto. Vemos entonces la conferencia de seguridad de Múnich, la número 62, que ha congregado a más de 60 jefes de Estado y de gobierno en Alemania, en un momento crítico para las relaciones entre Estados Unidos y Europa. De hecho, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio destacó la importancia de revitalizar la alianza transatlántica, la OTAN, subrayando que las decisiones deben alinearse, pero con los intereses estadounidenses. También defendió la política migratoria de la administración del presidente Trump, calificando la inmigración masiva como una crisis que amenaza la estabilidad occidental. Y por supuesto vamos a seguir analizando este tema, lo hacemos con Pablo Joffre. Pablo, el secretario de Estado Marco Rubio dice que se trata de una revitalización de las relaciones entre Estados Unidos y la Alianza Atlántica, la OTAN. Pero ¿cómo quedaría entonces el tema de Groenlandia directamente? Porque prácticamente fue Estados Unidos el que impuso una agenda un poco turbia hacia Europa con este tema de apoderarse a como diera lugar con Groenlandia. La narrativa de Marco Rubio y en general del presidente estadounidense es una narrativa falsaria, ¿no? ¿Revitalizar qué?
una OTAN, una organización del Tratado del Atlántico Norte que más bien ha servido como institución dependiente absolutamente de Estados Unidos. O sea, cuando Europa habla de la necesidad de la creación de un ejército europeo, es porque está precisamente pensando en cómo reducir la dependencia de la OTAN, que es mandatada principalmente por Estados Unidos, es decir, está hablando en función de esa realidad cotidiana que vive la Organización del Tratado del Atlántico Norte en materia de sus miembros europeos. Es decir, dependencia, falta de soberanía, una política exterior que está difuminada absolutamente, es decir, hay una dependencia también respecto al tema de armamento, al tema de compra de armas. El 65% de las armas que compra Europa se las compra Estados Unidos y el otro es parte del complejo militar industrial europeo. Y cuando se aumenta del 2% al 5% el presupuesto destinado a PIB, no es para favorecer a Europa, es para favorecer al complejo militar industrial estadounidense, tal como se hizo con los recursos energéticos, de generar y catalizar una guerra en Ucrania para definitivamente quitarle mercado a Rusia, ese mercado europeo, y entregarlo a Estados Unidos y generar una riqueza multimillonaria en el caso de Noruega. Revitalizar a un organismo que lisa y llanamente depende de Estados Unidos, con un secretario general de la OTAN, como Mark Rutte, que califica al presidente norteamericano como su daddy, su papito, es muestra de la indignidad de estos países europeos que viven bajo servilismo con estas élites europeas, ¿no? Ursula von der Leyen, Mark Rutte, el canciller alemán, el primer ministro británico, el presidente francés. Es decir, hablar de la creación en este marco de un ejército europeo, tendrían que discutir sobre temas de soberanía nacional, la sombra de la OTAN en la creación de este ejército europeo, la falta de consenso político que tiene la Unión Europea, la diversidad e incompatibilidad incluso con miembros de la Unión Europea radicalmente opuestos a una serie de medidas, el caso de Orbán, o como lo decía muy bien Enrique, respecto a países bálticos que están dispuestos a entregar la sangre de sus hijos en función de intereses de la élite europea. La capacidad económica. ¿Cuánto va a costar para Europa pasar del 2 al 5% en cifras que van a salir de dónde? Gastos sociales. Las prioridades geográficas distintas, y usted mencionaba el caso de Groenlandia. ¿Qué ha hecho Europa con respecto a Dinamarca y la defensa que debería hacer de Groenlandia? Dice llanamente sometimiento, servilismo frente a una agresividad, frente a las amenazas, los chantajes que Estados Unidos ha impuesto. Creo que aquí el liderazgo y mando de instituciones de la Unión Europea y dentro de la OTAN está en manos de Estados Unidos, no de los europeos. Con este escenario, entonces, estamos viendo que prácticamente las antiguas potencias imperialistas de Europa también están recibiendo un poco de lo que fue su doctrina expansionista, colonialista. Bueno, pero Pablo y también Enrique, que lo tenemos acá en la pantalla de Telesur en el mapa, los invito en este momento a revisar un poco de la información que tenemos en la leyenda. Y esta leyenda está relacionada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice: fortalecer Europa, aprovechar su enorme poder industrial, invertir en defensa de forma específica y conjunta, trabajar en estrecha colaboración con la OTAN y colaboramos con socios de todo el mundo. Parte de lo que ha dicho entonces Ursula von der Leyen, que por supuesto cierra esta frase: así es como crearemos seguridad para Europa. Ahora sí, Enrique, retomamos la conversación contigo. ¿Está realmente Europa, como dice Ursula von der Leyen en la leyenda, en crear verdaderas condiciones de seguridad para el continente europeo? Pues, por supuesto, teniendo también a Estados Unidos imponiéndole prácticamente que suba su presupuesto desde la OTAN, que le entregue territorios, condicionando también muchísimas cosas a través de sus funcionarios cada vez que llega, por ejemplo, a reuniones de seguridad. ¿Está realmente Europa en condiciones de garantizar la seguridad en el viejo continente? En respuesta rápida, no.
respuesta desarrollada difícilmente, si quieren arreglar la situación, arreglar los problemas actuales, haciendo más de lo mismo. Es decir, simplemente los problemas van a ser más grandes. Por un lado, hipótesis de guerra contra Rusia, es decir, un país que tiene 6.000 cabezas nucleares y que sigue desarrollando armamento con capacidad nuclear y con propulsión nuclear. Es decir, armamento que puede estar volando por largo tiempo y atacar desde cualquier vector a cualquier lugar del planeta. Vale. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de guerra con Rusia? ¿Que les vamos a meter tanques en Moscú? ¿Que les vamos a llegar a San Petersburgo, a Volgogrado? ¿Que vamos a llegar a Ekaterimburgo? Es decir, desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿cuál es la hipótesis de guerra? Porque lo ponen todo como una fantasía. ¿Por qué? Porque consideran que Rusia es o tonta o inútil. Mal vamos con una hipótesis de guerra de esa forma, subestimando al gran enemigo. ¿Por qué tonta? Porque los rusos son corruptos, inútiles, no saben hacer nada, que si mandan mutilados a la guerra, que si van en burro, que si atacan con palas. O sea, que son todo lo peor. Pero luego tienen capacidad de destruir Europa, de arrasar todo el planeta. Entonces es como, oigan, cuando hagan propaganda, por favor, clarifiquen el mensaje, clarifiquen la narrativa de guerra. O son malos o son una amenaza galáctica, pero no pueden ser las dos cosas. O sea, no pueden ser malos en sentido de inútiles, incapaces, ineficaces y a su vez ser capaces de destruir Europa. O sea, no cuadra por un lado. Luego, el asunto interno. Los asuntos como la delincuencia en los países europeos no deja de aumentar. Entonces se hablan de seguridad frente a Rusia, frente a la potencia nuclear por excelencia, junto con Estados Unidos, pero luego el europeo medio lo que siente es que sus países tienen cada vez más delincuencia, cada vez más violencia en las calles, cada vez más asesinatos, agresiones de tipo sexual, etc. Oigan, ¿que Europa va a ser más segura? Pues no se nota, ¿eh? A nivel de calle no parece que vayamos a estar mejor y de hecho las autoridades europeas y de los países miembros, salvo algunas excepciones, no hacen nada. Entonces, vamos a una guerra contra Rusia sin hipótesis de conflicto, sin hipótesis de victoria, simplemente les vamos a ganar porque son unos gañanes, porque sí, porque es la hipótesis que se montan, y luego la situación interna en Europa es cada vez más delincuencia. Y además, el pesimismo escatológico, que si cambio climático, que si vamos a morir todos, que si tenemos que reducir el consumo, es decir, que sea como fuere, vivimos peor en Europa, vamos a vivir peor y además tenemos que enfrentarnos a Rusia, a la potencia nuclear por excelencia, que sigue desarrollando armamento nuclear y les vamos a ganar, pues no sé, con un truco de magia o algo parecido. Luego está la cuestión de la OTAN. Como decía el compañero chileno, sí, hay una grave esquizofrenia política, directamente se lo digo, porque lo de Groenlandia lo han resuelto de la siguiente manera. Y además todas las personas que trabajen como comerciales, yo les conmino a leer las intervenciones del comercial general Mark Rutte, porque no es secretario de nada, es comercial general, es un vende alfombras, ese te vende cualquier cosa, porque de las intenciones de Estados Unidos que todo el mundo vio, el tipo lo vende como, bueno, a ver, es que Estados Unidos tiene sus maneras de expresarlo, pero está claro que la alianza somos todos, que somos la OTAN y que Estados Unidos tiene una fortísima preocupación por la seguridad en el Ártico, lo que llaman también el Alto Norte, que la OTAN ha lanzado la operación Arctic Sentry, el Centinela del Ártico, etcétera. Entonces, que todos los países tienen que estar mucho más comprometidos con la seguridad en el Ártico. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa con Groenlandia? Cállense. Olvídense de lo de Groenlandia, esto es un todos, es un conjunto, aquí está toda la alianza, aquí está toda la OTAN, créanselo, por supuesto, Estados Unidos que tiene sus maneras de expresarlo, pero que todos estamos comprometidos con la seguridad en el Ártico. Y se producen, claro, momentos de Dinamarca, el gobierno danés, diciendo sí, si es que estamos muy comprometidos con la OTAN, tenemos todavía ciertos resquemores hacia Estados Unidos por lo de querer agarrar Groenlandia para sí mismos, pero que estamos muy comprometidos en la guerra contra Rusia. Hay que seguir con eso. Entonces dices, pero oigan, ¿ustedes les quieren quitar un territorio, su principal aliado, y quieren ir a la guerra para el otro lado? Con la hipótesis que antes les comentaba. Vale. Enrique Refollo,
Muchísimas gracias y también a Pablo Jofre Leal por acompañarnos en este análisis y por supuesto aterrizar más este análisis que no solamente comienza con el desarrollo de un misil hiperbalístico, sino lo que está detrás de todo este proceso en Europa y por supuesto desde Estados Unidos. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros por supuesto vamos a revisar de inmediato los vectores. Por supuesto, ahora tenemos los 3 vectores. Vamos a comenzar con el primero. Allí lo van a tener desplegado en pantalla. Tenemos, por supuesto, la carrera por las armas. Nos refleja el primero. Europa destaca como su primer logro este misil hipersónico cuyos financistas privados, no se precisa precisamente cuáles sectores se refieren a estos sectores privados, pero con la industria puede aplicarse la máxima del capital, que quien paga es quien manda. Y bajo esta lógica se puede inferir que la élite europea puede abrir también un frente para minimizar la decisión de los gobiernos sobre este tipo de armamentos. 2, fraccionamiento. Por supuesto, más allá de las conferencias de seguridad como la realizada en Múnich, aún está en el debate la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea y por la insistencia de apoderarse de Groenlandia por parte de la Casa Blanca. Es un tema puertas adentro, pero que puede también tener un significado sobre un quiebre definitivo en las relaciones entre la Unión Europea y, por supuesto, Estados Unidos. 3, militarización. Europa, un continente que atravesó, por supuesto, 2 guerras mundiales, busca zafarse de la influencia estadounidense con un ejército comunitario, o por lo menos tiene esa idea. Pero quedan las interrogantes. ¿Estará en capacidad de organizar este tipo de contingentes Europa? ¿Quién estaría, por supuesto, a cargo y cómo quedarían los países que no deseen formar parte de estas ofensivas tanto dentro como fuera del continente europeo? Son parte, entonces, de las interrogantes que nos deja también este programa. Con esto despedimos entonces la presente emisión del Mapa. Quédese con nosotros, con Telesur. Será hasta la próxima.